Bendiciones, Dios te bendiga. Te habla tu hermano Ricardo Fernández. Hoy quiero tratar un tema contigo que está basado en el libro de Habacuc, capítulo 1, verso 2 en adelante. Dice la palabra del Señor: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y hacer que vea molestias? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Que el Dios Todopoderoso añada bendición a su palabra en este día. Hoy quiero hablar acerca del tema ¿Dios te oye? Es una de las grandes cuestionantes de cada ser humano al momento de realizar un clamor al Señor. Muchos de nosotros clamamos al Señor en los peores momentos de nuestras vidas. En cambio, la pregunta sería si Dios nos está escuchando. Quiero hablar con personas que en algún momento se han encontrado en situaciones difíciles de su vida, pero que sin embargo se han preguntado si Dios le ha escuchado. El texto que hemos leído nos habla de un profeta que, según la teología, lo ha definido como uno de los profetas menores. Sin embargo, el profeta Habacuc da palabras poderosas para el pueblo del Señor, pero también hoy en día está tratando de darnos una gran enseñanza. Este hombre, sintiéndose perseguido por la situación de sus tiempos, este hombre que se encontraba adolorido por lo que su pueblo estaba viviendo en ese momento, se atreve a levantar un clamor al Señor como muchos de nosotros lo ha hecho en algún momento. Cuando vemos nuestra familia, cuando vemos nuestros seres queridos en algún tipo de necesidad o de situación. Pero hay algo sorprendente porque este hombre comienza a clamar a Dios en un estado de cuestionante a Dios. Es un hombre que empieza a cuestionar a Dios por las cosas que el pueblo está viviendo. Y cuestiona a Dios, primero diciéndole que hasta cuándo él clamaría y no oirás. A veces nosotros entendemos que nuestro clamor no está siendo tomado en cuenta en el reino de los cielos. A veces creemos que Dios no nos está escuchando, consecuencia a la situación que estamos viviendo. Sin embargo, yo quiero decirte que no importa cuál sea tu condición, Dios dice en su palabra y ha enseñado de que Él jamás desprecia un corazón que esté contristo y humillado delante de Él. No hay manera de que el Señor no pueda escuchar a aquellos que se han humillado verdaderamente ante su presencia y se han acercado ante Él. ¿Dios te oye? Vuelvo y te digo, Dios puede escuchar a aquellos que se atreven a creer que Él existe y que le obedecen. El profeta Habacuc le decía al Señor: ¿hasta cuándo voy a clamar y no me oirás? ¿Hasta cuándo voy a clamar a ti y no me pondrás caso? A veces entendemos que Dios no nos está prestando atención. En cambio, Dios siempre presta atención al clamor de sus hijos. Aquel hombre se encontraba en la disyuntiva de que aquel pueblo de Dios, aquel pueblo seleccionado por Dios, había sido perseguido, estaba siendo maltratado, había sido esclavizado, y una vez se liberó también seguía siendo maltratado por otros pueblos opresores. Y sin embargo aquel hombre clamaba y decía: ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo voy a continuar viendo violencia, destrucción? ¿Hasta cuándo tu refugio y tu salvación vendrá sobre nosotros? Aquel hombre estaba reclamándole a Dios su refugio y su salvación. Hoy en día nosotros nos vemos en condiciones de clamar a Dios o de solicitarle a Dios que nos ayude, que venga en socorro de nosotros. En cambio, a veces creemos que Dios sigue ciego, sordo y mudo. Cuando esto sucede, vemos a un hombre desvalido frente a una situación. Pero hay algo interesante, que es que cuando Dios habla con Habacuc,
en el mismo capítulo 1 le dice a Habacuc que él levantaría a los caldeos, nación presurosa que caminaba sobre las anchuras de la tierra. Y más importante que esto, le da una palabra que marca el corazón de Habacuc, de aquel hombre que está reclamando una justicia eterna. Y Dios le dice: de esa gente, de los caldeos, que son gente mala y despiadada, desciende o proviene la justicia y la dignidad. Dios le estaba diciendo a Habacuc en pocas palabras que el pueblo por el cual él estaba clamando era un pueblo que necesitaba ser azotado por las manos de sus enemigos. A veces nosotros entendemos que las cosas malas que nos están pasando son consecuencia de que Dios te ha olvidado, de que Dios no te está escuchando. Y no necesariamente eso sucede porque Dios no te escucha. Esto no necesariamente sucede porque Dios te ha olvidado. Muchas veces las cosas que nos están pasando, que son malas en nuestra vida, suceden porque Dios está preparándonos para poder hacer con nosotros cosas diferentes. A veces Dios lo único que está necesitando es transformar nuestra manera de ser, de vivir o de actuar. Y para eso necesita utilizar instrumentos que para muchos de nosotros lo demonizamos. Y creemos que aquella gente son utilizados por Satanás porque nos están haciendo la guerra. Yo quiero decirte que no importa lo que tú veas que te hace la guerra, siempre aprende a mirar a Dios en medio de tus procesos. En medio de tus adversidades, de tus situaciones angustiosas, mira a Dios en eso. Aprende a ver que en tu desierto Dios te está preparando para entregarte una tierra prometida. De que el tiempo de la manifestación de Dios está cerca cuando entras en el desierto. Mientras aquel pueblo de Dios estaba en Egipto, aquel pueblo encontraba comida, encontraba alimento, encontraba abrigo, encontraba un lugar donde él reposar cada día. Pero sin embargo, mientras estaba en Egipto, estaba lejos de su victoria, estaba lejos de la tierra que Dios le había prometido. Ahora, cuando entra en el desierto, ese pueblo es probado, ese pueblo es sometido a prueba, pero está más cerca de su victoria. Cada vez que llegan pruebas, que llegan aflicciones a nuestras vidas, es porque la victoria y la recompensa de Dios está cerca. El profeta Habacuc, sabiendo esto, clamaba a Dios porque solo veía las pruebas, solo veía las aflicciones y no veía la salvación de Dios venir alrededor del pueblo de Dios. Y cuando Dios le empieza a hablar a Habacuc, ¿sabe lo que le dice en su primera profecía? Le dice: levanto a los caldeos para que azote al pueblo, y de esta gente que son malas, que son despiadadas, va a venir justicia y dignidad. El profeta Habacuc no entiende lo que Dios le está diciendo. No entiende ni comprende las cosas que Dios está persiguiendo cuando hace estas cosas con el pueblo. Pero en el capítulo 2 estamos viendo cómo el Señor vuelve y responde la visión de Habacuc. Estamos viendo cómo Dios vuelve y quiere hablar con Habacuc y le dice que escriba una profecía que sea clara. Y le dice: aun cuando tarde, esta palabra que te voy a dar se cumplirá. Tenemos que saber que las palabras que Dios o las profecías que Dios ha dado a nuestras vidas son eternas. Que no hay manera de que las palabras que Dios ha dicho en nuestras vidas no se cumplan siempre y cuando nosotros hagamos lo que Dios ha determinado. Que el propósito de Dios en nuestras vidas está escrito y está establecido para que se cumpla. Cuando Dios habla con Habacuc, le dice que esta visión tiene su tiempo. Y le dice que la redención vendrá sobre el pueblo, pero que tardaría, pero aun cuando tarde, se cumplirá. Muchas veces nosotros queremos que la promesa o la respuesta de Dios venga al instante. Sin embargo, la respuesta de Dios no llegará a tu tiempo, sino al tiempo del Señor. Algo hay que decir acerca de esto. Y es que Dios escucha a su pueblo, aun cuando creas que Dios tarda por responder. Al finalizar de todo esto, cuando Habacuc pudo clamar a Dios, reclamar a Dios y escuchar a Dios,
Habacuc es transformado cuando habla con el Señor. Cuando Dios le da la respuesta correcta a Habacuc y le enseña lo que Dios está programando a través de su profecía, y le dice: tranquilo, porque aun cuando tarde mi promesa se va a cumplir. Habrá un redentor que saldrá para beneficiar y para perdonar el pecado de mi pueblo, para redimir el pecado de mi pueblo. En cambio, Dios, cuando le enseña esto a Habacuc, ahora la actitud de Habacuc al clamar a Dios cambia. Habacuc se ve en la interrogante de entender el llamado de Dios. Dice algo interesante al finalizar su libro. Ahora la oración de Habacuc es diferente de alguien que reclama a alguien que agradece por lo que Dios le dará. Ni siquiera por lo que ya él tiene, sino por lo que él sabe que Dios va a determinar sobre él. Cuando nosotros dependemos de Dios y aprendemos a que Dios se va a mover y a depender de Él, nosotros comprendemos y nuestra oración comienza a cambiar. Dios dice en su palabra que a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Sin embargo, cuando Dios habló con Habacuc, Habacuc aprendió, y su oración al final fue la siguiente. Aprendió a decir que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vaca en los corrales, Habacuc dijo: con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc sabía de que ahora Dios le había escuchado y de que la respuesta de Dios no viene en el tiempo del ser humano, sino que viene en el tiempo de Dios, que es el kairos de Dios. Es el tiempo preciso que Dios tiene establecido. La respuesta a tu problema no está en tu tiempo, está en el tiempo de Dios. La respuesta a tu situación no está en tu momento, está en el momento de Dios. Habacuc supo decir que aunque se le vaya todo lo que él tiene, aun cuando no haya manera de que él pueda sobrevivir en la tierra, él sabía y decía: con todo y eso me alegraré y me gozaré en Jehová el Señor, porque Él es el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva, y en las alturas me hace andar. Dios nos dice a nosotros el día de hoy que Él nos oye a pesar de que no nos esté respondiendo en el momento. Tenemos que saber que sin importar cuál sea tu condición económica, física o espiritual, Dios te sigue oyendo. Hemos vendido la imagen de que Dios solo oye a aquellos que son muy espirituales. En cambio, Dios oye a todo aquel que le clama. Mi recomendación el día de hoy es que clames al Señor. Tu respuesta está en las manos de Él. Si esperas en Él, Él te socorrerá en el momento preciso. No desesperes. Dios le dijo a Habacuc: mi promesa, aunque tardare un poco, se cumplirá. La promesa de Dios para tu vida se cumplirá sin importar cuál sea las adversidades de tu tiempo. Dios te bendiga y Dios te guarde de manera especial. Dios te oye.